Buenos días a todos, mi nombre es Luis Serani y hoy voy a tener el honor de darles la bolilla número 15. Les doy una cordial bienvenida a todos y vamos a comenzar con el desarrollo de esta unidad. En esta unidad lo que vamos a ver básicamente es el concepto de tentativa. La tentativa puede ser interpretada cuando una persona se decide a cometer un delito determinado, necesariamente recorre un camino que va desde la simple idea o propósito de cometerlo hasta la consumación total del mismo. Este circuito, tomado como un conjunto, se denomina en el derecho penal iter criminis, vía o camino de ejecución del delito. La ley argentina prevé la figura de la tentativa porque muchas veces en la realización de un delito la acción puede detenerse sin que se haya logrado perfeccionar la obra propuesta. Por consiguiente, en nuestro derecho, el hecho es punible no solo en su consumación, sino también en el grado de tentativa. Ahora bien, si hablar de tentativa implica que la gente a la postre no consumó el delito propuesto, ¿por qué se castiga su presencia? Esa es la pregunta que uno debe hacerse. El fundamento de su incriminación obedece a que el legislador tome en cuenta que esa acción delictiva trunca llega a afectar los intereses de los individuos o de la sociedad, poniendo en un peligro efectivo, el bien jurídico protegido, y que si no se produjo lo que fue por causas ajenas a la voluntad del autor, por ello es de ahí su punición. Es decir, hay causas externas a la voluntad del sujeto que operan en ese iter criminis. En virtud de ello es que la tentativa en sí misma no es un delito determinado, no hay delito de tentativa, sino solo el comienzo de ejecución de un determinado delito específico. ¿Dónde está regulada la tentativa? En el artículo 42 del Código Penal, que dispone el que con fin de cometer un delito determinado comience esa ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas de su voluntad. Como ven ustedes, el artículo 42 claramente define esta idea de que hay circunstancias ajenas a la propia voluntad del sujeto. Dicho esto, vamos a pasar a estas dos fases que tiene esta tentativa: la fase interna y la fase externa, o externa e interna, como prefieran ustedes, es lo mismo. Para comenzar el tema, vamos a iniciar este recorrido desde un precepto. Un delito en grado de tentativa, que sería una imputación delictiva imperfecta, requiere que la propia figura legal admita una realización gradual, no completa en alguno de sus momentos. Por lo general, en los delitos con resultado material, por ejemplo el hurto o el homicidio, lo aceptan para la consumación, es decir, hace falta recorrer un cierto camino. En cambio, no va a ser posible hablar de la tentativa en los delitos de pura actividad, en los cuales la acción jurídicamente intransitiva es punible en sí misma, de manera que comenzar con la acción ya es consumar el ilícito. El caso claro de esto, por ejemplo, en el caso de la tenencia de un arma de guerra o de introducir al país instrumentos para falsificar moneda de curso legal. Es decir, que hay que tener en cuenta esas dos cuestiones que aparecen acá. Vamos a ver ahora la fase interna. La fase interna, bien se dijo que la pura idea de la gente de querer cometer un delito determinado no es punible, porque lo que el sujeto piense para sí mismo no es punible. Es decir, yo la idea de que mañana voy a matar a Pedro, por ejemplo, ello se debe, es decir, esa idea que tiene el sujeto dentro de su fase interna no es punible porque no transfiere de la esfera psíquica del propio sujeto, lo cual provoca, digamos, la imposibilidad de que el derecho pueda penar los pensamientos, si no tendríamos un derecho penal que puniría aquellos actos que el sujeto meramente tiene en su fase interna. Y ustedes saben que esto está además constitucionalmente resguardado. Vamos a ver que cuando ese pensamiento trasciende
proceso psíquico del sujeto, esa fase interna que está en el sujeto, comienza la segunda fase, que es la fase externa. Es en esta fase externa donde el derecho comienza a interesarse, es decir, la razón de que la idea de la gente se exterioriza, empieza a relacionarse con cosas o personas. Es decir, esta intención del sujeto se materializa ya en la producción de hechos para cometer un determinado delito, y esos hechos no son la mera satisfacción de la voluntad, sino actos tendientes a lograr la consumación. Entonces es ahí donde el derecho, vuelvo a insistir, comienza a tomar una intervención. Vamos a ver ahora esta idea de actos preparatorios y el comienzo de ejecución. Para comprender este ítem puede arrancarse diciendo que hasta donde hemos visto, la simple idea, los fines, los propósitos de la gente de querer cometer un delito determinado no resulta punible para el legislador penal, pues ella no trasciende, como dijimos, más allá de sus psiquis internas. Ahora, cuando esa idea del sujeto comienza a materializarse exteriormente, se dice que esos primeros pasos constituyen actos preparatorios. Los actos preparatorios son pasos externos que realiza el sujeto en su iter criminis, y con ellos la conducta del ser humano comienza a exteriorizarse. Si bien guarda con esto, porque no llegan directamente a ejecutar el delito propuesto, sí tienden a prepararlo. Es decir, el caso sería el ladrón de que se vale de un maletín para sustraer joyas, el enemigo que compra una navaja para lesionar posteriormente a la vista. Así está preparando lo que va a realizar después. También puede decirse que hay actos preparatorios cuando la gente realiza conductas tendientes a obtener los medios o instrumentos para consumar el delito propuesto. Comúnmente los actos preparatorios no revelan un propósito criminal. Ahora bien, al igual que las puras ideas, los actos preparatorios no resultan punibles para la ley penal, vale decir, no tienen castigo, solo tendrán sanción los actos de ejecución. Es decir, vamos a referir nuevamente cuando habíamos visto este artículo 42, donde dice el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución. Esto es así porque el mero acto preparatorio no es idóneo o apto para consumar el delito propuesto. Tomando respectivamente los ejemplos dados anteriormente, atrapar al sujeto en la vía pública con un maletín vacío en la mano o secuestrarle en su propia casa una navaja dará lugar a muchas interpretaciones o a muchos supuestos distintos. Así sucede que los actos preparatorios aparecen como necesarios en la mente del autor para llevar a cabo aquel delito propuesto en la forma que él lo ideó, lo pensó, lo estructuró, pero ellos para la ley resultan como insuficientes para poner en peligro la idea del bien jurídico determinado. Acuérdense que lo que protege el derecho penal específicamente son bienes jurídicos protegidos. Es decir, en tanto, de ahí, digamos, específicamente, nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta es que tanto el estado deliberativo, es decir, la pura idea, como los actos preparatorios, no tienen castigo en nuestro derecho, y su fundamento radica, como dije anteriormente, dije que tenía una raigambre constitucional en los artículos 18 y 19. Vamos a ver ahora los actos de ejecución. Los actos de ejecución son, al igual que los preparatorios, actos exteriores, pero a diferencia de aquellos, con idoneidad en el caso concreto para provocar la cierta comisión de un delito determinado, y por ende poseen un peligro objetivo y presente de ofensa por el respectivo bien jurídico protegido. Estos actos de ejecución, a diferencia de los preparatorios, sí resultan punibles para la ley, y estando a la gradualidad de la comisión de un determinado delito, puede aceptarse que hay infracciones penales que admiten más de un acto de este tipo hasta la consumación. Por ejemplo, son los llamados delitos con pluralidad de acciones, por ejemplo, el que abre indebidamente una carta la que no le está dirigida y luego publica su contenido. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, algunos autores dicen que al estar a las instrucciones impartidas
Por ejemplo, el caso de Vidal dice: la tentativa se caracteriza por ser un hecho delictivo trunco, pero punible. Nuestro legislador ha adoptado la fórmula del comienzo y ejecución inspirado en el modelo francés, justamente el Código Napoleónico de 1810, por lo cual, de manera tal que no solo sancionamos el autor de un delito consumado, sino también cuando, a pesar de no haber alcanzado aquel grado, su acción constituyó el comienzo de la ejecución. Respecto de esto hay muchísimas teorías. Tenemos la teoría de la univocidad de Francisco Carrara, la teoría formal objetiva, la teoría subjetiva objetiva, la teoría individual objetiva. Es decir, como ustedes verán, hay muchísimos exponentes de cada una de las teorías. Lo importante es poder reconocer los actos preparatorios y el comienzo de ejecución, cuáles son penados y cuáles no. Vamos a ver ahora otro de los elementos importantes que reviste la tentativa, como es la falta de consumación involuntaria del delito. Bajo este rubro se analiza el tercer elemento de la figura de la tentativa. Volvemos otra vez a referir nuevamente a este artículo 42, que dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza esa ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. De esto se sigue que el autor puede dar comienzo a su tentativa desde que se propuso ejecutar los actos del delito propuesto hasta su anterior consumación. Es que la tentativa tiene la característica de que el hecho nunca se consumará, siempre será eso, un intento y nada más. Es decir, la consumación del delito propuesto consume a la tentativa y entonces el castigo se determinará por aquel y no por esta. Es decir, si yo logro la consumación del delito, ya no hablo más de tentativa, es decir, ya es absorbida por la figura penal. Para que el hecho quede en grado de tentativa, la ley pide la no consumación del delito propuesto. Vale decir que el episodio delictivo deba quedar incompleto, trabarse en algún momento de este proceso ejecutivo. Esto va a constituir inexorablemente un requisito sine qua non de la tentativa. Es decir, esa no consumación del delito debe obedecer a causas ajenas a la voluntad de la gente, es decir, a un impedimento que le es en principio extraño, tanto objetiva como subjetivamente. La única excepción a esta regla lo va a constituir el artículo 88 del Código Penal, en caso de tentativa de aborto de la propia madre, que es impune. Si ocurre lo contrario, es decir, si el delito no se produce por motivos propios, es decir, por motivos voluntarios, el hecho queda impune en virtud de lo que prescribe el artículo 46. Vamos a ver qué engloba esto de causas ajenas a la voluntad de la gente. Es decir, entra factores de origen personal o subjetivos, materiales u objetivos, que lo obligan contra su voluntad a dejar de lado esa empresa delictiva que había comenzado. Referido a estos factores de origen personal o subjetivo, son aquellos que operan moralmente en el autor, es decir, como el peligro concreto de ser descubierto antes de consumar el delito o inmediatamente cometido, en fin, todos los que a ustedes se les ocurran que pueden transitar por la psiquis del sujeto. Y en cambio, vamos a decir que hay un impedimento material o objetivo cuando el resultado no acaece por la acción de terceros, de la autoridad o de la víctima, de razones fácticas, como animales, motor que se ahoga cuando se intenta llevar el automotor, el caso del veneno donde hay sustancias que lo neutralizan, la bomba que no explota, es decir, la carga del revólver que se termina, es decir, la acción homicida que solo lesiona, es decir, todos esos son actos, como ustedes verán, que son ajenos a la voluntad del sujeto y lo que pretenden es, lisa y llanamente, frustrarlo. Vamos a ver ahora dos supuestos más, que son la tentativa acabada y la tentativa inacabada. Muchas veces vimos que este camino hacia el delito es muy largo, hasta su no consumación. Por dicha causa, numerosas ilicitudes terminan siendo tentadas, debiendo ello a factores absolutamente extraños y ajenos a la gente, pero no con la característica que
de su parte ha hecho lo necesario, es decir, lo imposible para que el resultado se produjera. Esto es lo que en la doctrina se denomina tentativa acabada o delito frustrada. Es decir, nuestra ley no diferencia o legisla en forma independiente la tentativa del delito frustrado. Por lo tanto, este integra el artículo 42 del Código Penal. La distinción sí puede ser finalmente analizada en los parámetros del artículo 40 y 41. ¿Ello por qué? Porque si bien el agente no pudo consumar su obra por una causa ajena a su voluntad, desde el punto de vista subjetivo, en esta tentativa acabada, él al delito lo ha consumado. Es decir, vale decir, lo que es con relación al hombre que lo comete. Lo que sucede es que depende del punto de vista objetivo, es decir, ello con relación al objeto contra el cual se dirige y la persona que habría sufrido el perjuicio. El hecho queda en tentativa por no haberse concretado el plan del autor. Por otro lado, en cuanto al delito de tentativa inacabada, se dice que ella opera cuando el autor no ha completado toda la actividad que de él requiere el proceso de consumación y que por lo tanto permite que éste sea detenido voluntariamente. Y de allí que se acepta que esta figura jurídica es plenamente compatible con el desistimiento voluntario. Es decir, como ustedes verán, vemos que hay dos formas, digamos dos relaciones que surgen. La tentativa inacabada yo lo voy a vincular con el desistimiento voluntario y la tentativa, la primera que habíamos visto, la tentativa acabada, que la voy a unir específicamente con el delito frustrado. Bien, aunque lo que tenemos que distinguir, finalmente, una pequeña referencia, que si la empresa delictiva no llega a su fin por un detenimiento involuntario de la gente, esa tentativa inacabada encaja dentro del artículo 42 del Código Penal. Ello porque el proceso ejecutivo se vio interrumpido por causas ajenas a su voluntad. Vamos a ver ahora finalmente el desistimiento. El desistimiento que aparece en este desarrollo de la tentativa. Vimos que el que con el fin de cometer un delito determinado comienza con su ejecución y no lo consuma por causas ajenas a su voluntad será responsable a título de tentativa. Esto tal cual, vuelvo a insistir, está regulado en el 42. Ahora, ¿qué sucede? El autor de esa tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito. Eso lo tienen expresamente contemplado en el artículo 43. En esto consiste específicamente la figura del desistimiento. Este es su concepto. Hay muchísimas definiciones, pero vamos a referir alguna. Por ejemplo, el maestro Núñez dice que tiene dicho que hay desistimiento voluntario si el autor no prosigue su conducta ejecutiva del delito porque ha cambiado definitivamente de actitud respecto de su finalidad de consumarlo. La ley, en este caso, habla de desistir el delito y no de la ejecución del delito. Por lo tanto, es imprescindible que el autor transite en la tentativa. Volvemos a tener esta relación con el artículo 42. Lo que debe desistir es la consumación, puesto que aquel debe haber comenzado con los actos típicos de ejecución. Como ustedes verán, este 43 se vincula nuevamente en el 42. Y lo que hay que tener presente es que, vuelvo a repetir, hablar de ese iter criminis total, no llegar nunca a la consumación del delito, ¿sí? Ni tratarse de aquellos delitos, como vimos al inicio, que no admiten el desarrollo de este iter criminis, es decir, se consuman con el solo hecho. Lo que debe desistir, vuelvo a insistir, es la consumación, ¿sí? Pero tiene que haber comenzado los actos típicos de ejecución. Una breve referencia más: nuestra doctrina ha sostenido que el fundamento legal de la impunidad del desistimiento obedece
principios de política criminal. Algunos lo toman como una gracia o perdón, entre otros basados en un premio o recompensa. Más modernamente se ha entendido que se trata de un caso de eliminación de la pena, fundado en la circunstancia de que el autor, con su desistimiento, ha demostrado que su voluntad criminal no era suficientemente fuerte o intensa. Por lo tanto, desde el punto de vista preventivo especial como preventivo general, la pena parece como innecesaria. En realidad, quien desiste de un delito en su periodo de ejecución sin que ninguna causa extraña a los impulsos de su propia voluntad se haya puesto de por medio, no solamente no ha alcanzado a producir mayor alteración del bien objeto del delito, si es que alguna ha producido, sino que ha demostrado que así como ha sido incapaz de resistir el impulso inicial criminoso, ha sido capaz de evitar las deplorables consecuencias. La naturaleza jurídica, la doctrina mayoritaria, entiende que se trataría de una excusa absolutoria, por cuanto el hecho es típico, antejurídico y culpable, pero la punibilidad se excusa en razones de política criminal. Vamos a ver la pena de la tentativa que aparece también regulada en el Código Penal. El sistema de castigo para los delitos que quedan en grado de tentativa está regulado en el 44 del Código Penal y dice que la pena que corresponderá a la gente, si hubiera consumado, se disminuirá de un tercio a la mitad. Entonces, va de suyo que el autor recibirá como pena la correspondiente al delito que quedó en grado de tentativa, aunque reducida en la forma que dispone la ley. La fórmula utilizada por el codificador ha dado lugar a diversas interpretaciones doctrinarias y principalmente vamos a referir algunas. Vamos a referir, por ejemplo, la teoría de Soler. El maestro Soler decía que el procedimiento es hipotético, no fijando pena abstracta para la tentativa. Es decir, lo que esta vertiente decía, que el juez debe precisar primero la pena que habría correspondido a la gente si el delito lo hubiera consumado, y sobre esa pena se procede a hacer la operación aritmética que reduce de un tercio a la mitad, disminuyendo un tercio como mínimo y una mitad como máxima. Se los resumo con un ejemplo. En el caso del homicidio simple, en el artículo 79, tiene una pena de 8,25 de reclusión o prisión. Supongamos que el juez opta hipotéticamente por imponerle al reo una pena de 9 años de prisión, pero al quedar tentado de este hecho, la pena se reduce en cuanto al máximo un tercio y el mínimo a la mitad. Vale decir entonces que para esta teoría la tentativa del homicidio tiene una escala penal que va de 4 años y 6 meses como mínimo a 6 años de prisión como máximo. Como les dije, muchas teorías, está la de González Roura, la teoría de Núñez, pero bueno, son todas variables que tienen, digamos, en juego esta cuestión. En cuanto al camino que siguió la jurisprudencia, vale acotar lo siguiente: los tribunales del país han sido muy pendulares en este punto, aunque debe aceptarse que la teoría más prevaleciente es la de González Roura. González Roura, ¿qué dice? Dice que la pena de la tentativa debe hacerse de la siguiente forma: debe tomarse la pena fijada por la ley en abstracto para el delito, reduciendo a un tercio el máximo y en la mitad el mínimo. Siguiendo el mismo ejemplo del caso que vimos anterior, el homicidio, la pena de este delito sería en 4 años como mínimo y 16 años y 8 meses de prisión como máximo. Pero bueno, como les dije, son teorías. Vamos a ver el segundo párrafo de este artículo 44. Dice: si la pena fuera de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será de reclusión de 15 a 20 años. Y el tercer párrafo de la misma dice: si la pena fuese de prisión perpetua, la tentativa será de prisión de 10 a 15 años. Ahora bien, si el delito atribuido a la gente lleva la pena de multa, ya sea como en forma única, paralela a la alternativa, y el hecho llegase a quedar en grado de tentativa, es de aplicación el párrafo
el primer párrafo, el 44, es decir, vale la pena, la pena correspondería a la gente si hubiera consumado el delito, se disminuirá a 1/3 de la mitad. Se lo resumo en un caso: si la norma prevé una pena de multa que va de 1.000 como mínimo a 15.000 pesos como máximo, debe hacerse la reducción respectiva, recordando que según la teoría de la disminución de pena que se adopte, los montes de dinero van a variar. Bueno, hasta aquí vamos a ver ahora el delito imposible. Algunos autores respecto de esto, lo que tenemos que decir, que lo utilizan específicamente como un sinónimo de delito imposible. El sinónimo de delito imposible lo relacionan como un sinónimo de tentativa idónea. Sin embargo, lo que hay que entender que no es una subespecie de la tentativa, es una estructura jurídica autónoma. A consecuencia de esto, nuestro código no lo define. Es a partir de allí en donde comienzan los problemas de su interpretación, que el artículo 44 hace referencia solamente a cómo tiene que proceder el juez frente al delito imposible. A los fines de dar un concepto, podemos expresar que hay un delito imposible cuando el agente para delinquir se vale de medios inidóneos o su acción recae sobre un objeto inidóneo. El delito imposible es una pura intencionalidad delictiva, pues la ignorancia o el error del pretendido autor le impide saber que el delito que quiere consumar es irrealizable por su idoneidad personal para cometerlo o por la idoneidad del objeto sobre el que recae su acción o para su inidoneidad del medio empleado. La idoneidad en el autor puede responder a la falta de la calidad personal o funcional requerida. En cambio, me refiero que el medio comisivo no es idóneo cuando la propia naturaleza es inadecuado para lograr el caso concreto de consumación. Valga el caso que yo pretenda envenenar a alguien colocándole sal en vez de veneno. En cuanto a cómo se castiga la ley, el delito imposible, hay que remitirse al último párrafo del artículo 44, que dice: si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella según el grado de peligrosidad relevada por el delincuente. Bueno, acá tenemos que tomar este grado de peligrosidad que ya hemos explicado a lo largo de todo este curso de Derecho Penal, cuáles son las implicancias que tiene esto de hablar respecto de la peligrosidad del delincuente. Pero bueno, lo que debemos referir es que esta fórmula legal debe interpretarse como, en primer término, la pena sobre la que deberá hacerse la disminución en la escala penal de la tentativa, la cual se disminuye en principio en la mitad, tanto en su mínimo legal como en su máximo. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que también se la puede reducir a su mínimo legal, pero esta pena mínima no está prevista en la parte general. Entonces, consecuentemente, se la debe obtener de las normas de la parte especial. Por caso, hoy día la menor pena de prisión aparece en el artículo 96, que son 4 días de prisión, pero este mínimo no es absoluto, pues a su vez puede ser nuevamente disminuido en el caso del partícipe secundario, por ejemplo, de un delito de este tipo, cuya pena quedará fijada en 2 días de prisión. En tercer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley prevé la posibilidad de que el juez exima de pena al delincuente, según el grado de peligrosidad relevada. Esta circunstancia es una excusa absolutoria establecida por razones de política criminal en beneficio del autor no peligroso. Entonces, solo en este sentido negativo, es decir, para fundar cuando esté ausente la causa personal de la exclusión de la pena, puede extenderse a la peligrosidad en el último párrafo del artículo 44 del Código Penal. Por último, es dable consignar que este sistema del artículo 44 es a veces utilizado por el legislador para la estructura de un delito atenuado, como ocurre en el... Referiremos ahora finalmente a la diferencia entre delito imposible con el delito putativo y el delito experimental. El delito imposible y el delito putativo
Eh, Podemos partir de común que ambas figuras no poseen tipicidad, ilicitud y culpabilidad. La diferencia radica en que el delito putativo, el error reside en la ignorancia de estimar que el hecho es delictivo cuando en realidad no está prohibido o prohibido pero no está penado. Es un delito, digamos, netamente imaginario, que el autor cree en su conducta. En cambio, el delito imposible, el error del autor recae en la elección del medio empleado. Vamos a ver ahora la diferencia entre delito imposible y delito experimental. El primero de ellos, los actos del agente son ineptos. En cambio, en el delito experimental se produce una situación de peligro al bien jurídico protegido y en consecuencia serán casos de tentativa porque en definitiva hay un control de terceros que hacen frustrar la consumación. Bueno, espero que les haya servido la clase del día respecto de tentativa. Les sugiero a todos que se aboquen netamente a los conceptos que hemos desarrollado en este video. Las preguntas del parcial van a ser sobre estos tópicos hablados, es decir, no vamos a remitir alguna otra cuestión que a ustedes les parezca conexa, como el desarrollo de las teorías, me refiero en concreto. Lo importante es poder concretar estos elementos que vimos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.